iglesia hoy. Y el Señor preparó un mensaje que quiero que sepas que es para ti. Amén. Y quizás para muchos otros que nos ven por el internet. El mensaje de hoy se titula Voy al monte de Moriah, el lugar de provisión. Este estudio de hoy, la palabra que vamos a leer, la han escuchado antes. Este mensaje es muy conocido por todo aquel que ha visitado iglesias o tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y está en Génesis 22. Les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Génesis 22. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Genesis 22, verses 1 to 14. Señor amante, en esta mañana, Padre, declaro que eres tú quien habla a través de mis labios. Sensibiliza mis oídos para escuchar tu voz y para hablar solo lo que tú, Padre, quieres que yo hable. Yo declaro que la palabra de hoy no será robada y que va a penetrar en lo profundo de cada uno de los corazones, incluyendo el mío, Señor. Que Satanás no podrá robar la bendición que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que está afectando mucho al pueblo cristiano y también a la sociedad, a los matrimonios, a las familias, son los problemas económicos. Aquí en Estados Unidos ya hemos llevado unos cuantos años de recesión, según el mundo. Pero la iglesia y los hijos de Dios están pasando también por problemas económicos. Y muchos están comenzando a dudar si Dios realmente es nuestro proveedor. Dios me trajo aquí en esta mañana para recordarles a todos ustedes que Dios es Jehová Jireh. Lo fue, lo es y siempre lo será. Independientemente de las situaciones, las circunstancias, los problemas que están en tu hogar, Dios sigue siendo Dios y no hay nada ni nadie que le pueda robar a Él el título de Jehová Jireh, nuestro proveedor. Esa fue la primera palabra que vino ayer a mi mente y comencé a buscar en la Biblia dónde, Señor, te llamaron a ti por primera vez Jehová Jireh. Y me lleva el Señor a la historia de Génesis 22, del 1 al 14, y la vamos a leer. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, y su palabra dice así, con título y todo, dice, Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham
la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham, Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Amén. Amén. Por eso yo te digo que el mensaje de hoy es: yo voy al monte de Moriah, al lugar de provisión. El lugar de provisión cuenta con ciertos elementos en esta historia. La primera es la prueba de la fe. En el verso 1 dice que Dios pone a prueba a Abraham. Pasarás por circunstancias que pondrán a prueba tu fe, como Dios lo hizo con Abraham. Pero déjame aclararte algo. Dios pone a prueba, mas Dios no tienta. En Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. De modo que Dios va a probar tu fe. Dios no va a tentarte, ni Dios te va a dar algo que Él no tiene. De modo que no podemos decir que Dios me está probando con esta enfermedad, porque Dios no tiene enfermedad para darte. Dios no te puede probar con un problema económico, porque Dios no tiene problema económico para darte, pero va a probar tu fe en la situación que Satanás está lanzando en contra tuya. Porque dice en su palabra que a través de Él somos más que vencedores, pero sin Él no podemos hacerlo nada. De modo que ninguna arma forjada que se levante podrá prosperar, porque mayor es el que vive en ti que en el mundo está. Las armas se levantarán. ¿Qué es un arma? Un arma es todo aquello que se levante en tu contra. Enfermedad, problemas económicos, discordias en la familia, hijos descarriados, adicciones, problemas en tu matrimonio, separaciones. Todo eso son armas que se han levantado. Es la labor de Satanás de levantar armas en tu contra, porque no quiere que te levantes. Mas Dios te dijo: no temas, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido todas esas armas y tú también las has vencido a través de Él. Entonces, ¿por qué somos probados? Porque la prueba de Dios te perfeccionará para que puedas vivir una vida en abundancia. Vamos a leer lo que dice Santiago 1, del 3 al 5. Santiago 1, del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Aquí hay varios puntos que quiero destacar. Dice que la prueba de mi fe va a producir constancia, perseverancia en mí. Allí es donde está el primer problema. Satanás busca constantemente que nos decaigamos, constantemente
circunstancia tras circunstancia tras circunstancia para que no tengamos constancia. Pero si hay algo que la fe produce, va a ser constancia y perseverancia. ¿Y por qué? Porque la constancia te va a llevar, dice, a feliz término la obra para que seas perfecto e íntegro y no te falte nada. De modo que la forma para tú poder vencer y llegar al plan perfecto de Dios es que tú perseveres en tu fe para que entonces no te falte nada. El número 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ahí me desencajé porque digo, no, cuando estamos leyendo dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Tú dirías, y si a alguien le falta algo, ¿verdad? Pídaselo a Dios. Mas sin embargo dice, pero si a alguien de ustedes le falta sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? Y dice, pídasela a Dios. Y Él se la dará a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Aquí hay varias cosas. La palabra sin que nos falte nada quiere decir la palabra que estemos completos. Es la palabra consumado. La misma palabra consumado es la que dijo Jesús en la cruz. De modo que Dios quiere que tengamos una consistencia, una constancia en nuestra fe, para que nosotros podamos alcanzar todo, que no nos falte absolutamente nada. Y nada es que no nos falte nada, ni en lo espiritual, ni tampoco en nuestro mundo físico. ¿Verdad? Muchas veces no podrás entender el por qué a ti te están pasando las cosas que te están pasando. Pero Él te da sabiduría en abundancia para que puedas pasar de un test a un testimonio. Si yo estoy pasando por momentos difíciles en mi vida, yo tengo que comenzar a ver dónde está mi fe y qué es lo que está pasando. Señor, dame sabiduría para poder sobrepasar lo que está ocurriendo en este momento en mi vida. ¿Fue que dejé alguna puerta abierta? ¿Hay algo que hice mal? ¿Tomé una decisión errónea? Ayúdame, Señor, ¿cómo hacerlo diferente? Tú tienes que pasar de test a testimonio. Vas a pasar al otro lado. Tú vas a poder estar completos y consumados en Él. El otro punto es que tenemos que pasar por el horno de la fe. Parte de cuando Dios pone a prueba a Moisés. Él tuvo que pasar esa prueba. Hubo cosas que Abraham tuvo que hacer ciertas cosas para él sobrepasar y llegar a ese monte de Moriah. En 1 Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra fe va a ser probada, como lo fue probada la fe de Abraham. ¿Dónde estamos en nuestro caminar con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Estamos pasando circunstancia tras circunstancia, pero ¿cómo está tu nivel de fe en la circunstancia por la cual tú estás pasando? La fe de Abraham estaba siendo probada cuando pide lo único que tiene. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? A Abraham le pidió algo muy valioso, por el cual él esperó 24 años, desde el día de la promesa hasta que nació Isaac, fueron 24 años. Y en la palabra dice que él era ya un adolescente. Ya Abraham estaba viejo. Y Dios le había prometido a él también descendencia. Abraham hizo un segundo punto, un segundo elemento. El primero era la prueba de la fe, pero el segundo, oír y obedecer. El oír y el obedecer van a abrir las puertas de bendición. En medio de tu prueba no puedes dejar que este dúo dinámico vaya contigo. Oír la voz de Dios y obedecer lo que Dios te está diciendo. Acuérdate, tú estás yendo camino al lugar de bendición. Dice la palabra que le tomó a Moisés 3 días subir a ese
que Dios te dice que haga? Y quizás tú me dices, es que yo no sé si es Dios que me está hablando o no. Métete en la palabra. Si estás teniendo dificultad en saber lo que Dios te habla, es porque no estás invirtiendo el tiempo para pasar tiempo con Dios, aprender su palabra y saber cómo tu Padre habla. Cuando uno de tus hijos llora, tú sabes si tu hijo llora porque está en problemas o si tu hijo llora porque está jugando. Tú conoces la voz de tus hijos. Si te llaman por teléfono, tú sabes si están en problemas o no. ¿Por qué? Tú la conoces con distinción, no importa cuántos hijos tengas, porque tú tienes intimidad con tus hijos. Cuando no tenemos intimidad con Dios, se nos va a hacer muy difícil escuchar la voz de Dios, porque estamos oyendo nuestra voz, estamos oyendo quizás nuestros propios pensamientos, la misma voz del enemigo, la voz de tu pasado, pero no estás oyendo la voz de Dios. De modo, iglesia, si quieres saber cómo salir del problema en cómo estás, lo primero es, tienes que oír, o lo segundo, oír y obedecer. La primera es tu fe y la segunda es oír y obedecer. Abraham oye y obedece sin titubear ni protestar. Leemos el versículo 3 otra vez de Génesis 22. Dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y sus hijos se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Aquí está hablando, Dios le dio una palabra a Abraham. Abraham no la titubeó. No dice, no registra aquí la palabra de que él le dijo algo a Dios. Él simplemente se levantó de mañana y fue en dirección a la palabra que Dios le dio. Él se preparó y caminó en dirección a la instrucción que le dio Dios. ¿Qué instrucción te ha dado Dios? ¿Estás caminando hacia la instrucción que Dios te dio? ¿O es que todavía no has recibido instrucción? Hasta que tú no recibas la instrucción de Dios, vas a seguir metido en el mismo problema en el que estás. Tienes que pedirle a nuestro Padre la sabiduría. Tienes que pedirle a Él que te diga, Padre, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y después ten tus oídos atentos a cómo Dios te habla. Porque Dios te habla a través de su palabra, te habla a través de personas, quizás te habla a través de la radio, de la televisión. Y vas a saber cuándo es Dios quien te habla porque va a saltar en tu espíritu. Tú vas a sentir que va a estar en acuerdo siempre a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios no te va a soltar. Si tú andas buscando de Él, tú vas a conseguirlo. Que vas a conseguir que constantemente todo el mundo te está hablando de lo mismo. Vas a la iglesia, te lo están hablando allí. Prendes la televisión, hay un hermanito hablando de lo mismo. Vas a la radio y está también la radio cristiana hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, presta atención, te estoy dando instrucción. Nuestro Dios nos ama de tal forma que si tú le buscas, Él no va a permitir que tú caigas. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿cómo sé si eres tú? Señor, mándame una señal. Señor, pero ¿cómo sé? Si tú le buscas, Dios no va a permitir que tu pie caiga. Él es lo suficientemente maravilloso para darte a ti instrucciones específicas sin que tú tengas duda. Pero comienza a buscarle a Él. Comienza a oír y obedecer su voz. Eso es clave cuando estamos subiendo al monte de Moria. Amén. Deuteronomio 28, 1, 3. Vamos a leerlo todo. Es uno de los versículos favoritos de nuestro pastor. Deuteronomio 28, del 1 al 3. Y lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia. Pero a veces es necesario escuchar las cosas una y otra vez. Y cuando tengan tiempo, léanse el capítulo completo. Deuteronomio 28. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti
y te acompañarán siempre. Y comienza a hablar de todas las bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías, tus ganados. En otras palabras, benditos serán tus hijos, benditos serán tus cuentas bancarias, benditos serán tus trabajos, todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces. Va a ser bendito, pero ¿por qué? Hay una condición. Si escuchas al Señor tu Dios y cumples con todos sus mandamientos. En Juan dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Nosotros somos parte del nuevo pacto, pero porque hemos recibido la salvación no significa que no vamos a obedecer. Él lo hizo, Jesús lo hizo cuando caminó en esta tierra, obedeció siempre a su Padre. El que seamos salvos no implica que no obedezcamos. Al contrario, la obediencia es un acto de amor de nosotros hacia nuestro Padre. Amén. Salmos 1. Vamos al Salmo 1, un salmo no muy largo, pero también habla del producto de la obediencia. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Queremos saber por qué quizás estemos estancados. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Estamos realmente buscando? Ahí hay una promesa que dice que si nosotros meditamos en la palabra, seremos como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Ustedes han visto alguna vez un árbol a la orilla de un río seco? Nunca, nunca. Yo me acuerdo una vez, estaba yo en Pensilvania, y un mediodía el Señor me dice, vete al Monocacy Park. ¿Tú sabes dónde es, Rosa? Monocacy Park. Digo, Señor, ¿para qué tú me llevas a Monocacy? ¿Para qué me llevas al Monocacy Park? Me dice, ve allí. Pues el Señor me lleva allí y yo me senté en un banquito en mi hora de lunch. Digo, ok, Señor, aquí estoy. Y me dice, mira los árboles. Para ese momento era cerca del invierno, estaba pegando un poco el frío. Pero noté algo. Esos árboles que estaban a la orilla del río, aunque algunos tenían hasta las raíces por fuera, que parecieran no tener vida, estaban vivos. Vivos. Y el Señor me estaba mostrando este salmo, me lo acaba de traer ahorita a la memoria. Así seremos. Aunque tu circunstancia, tu ambiente exterior te esté secando, tú cuando estés plantado en la palabra de Dios, tú vas a prosperar. Tú vas a prosperar. Todo lo que tú hagas va a prosperar. No puede ser que estemos trabaja y no veamos fruto. Porque la palabra del Señor dice que seremos como ese árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitarán. Y todo cuanto hace prospera. Tú tienes que comenzar a verte como el hombre y la mujer próspera de Dios. Tú estás buscando de Él, en tu casa no va a faltar nada. Quita esos pensamientos de escasez de tu mente, porque Dios puede proveer de muchas maneras. No limites a Dios simplemente por tu trabajo, como que si esa es la única fuente de bendición. Ayer yo recordaba, Rosa trajo mi memoria. Hermano, yo le hablo, esto me pasó a mí. Yo recuerdo nosotros, vino familia y todos querían salir a comer. Y en ese entonces las cosas no estaban muy buenas. Y digo, Dios mío, todo el mundo quiere salir a comer, pero a donde vayamos somos familia de 5, ¿cómo vamos a cualquier lugar que te vayas, aunque sea un McDonald's, te vas a gastar $40, $50? Y yo decía, pues bueno, Señor, ¿sabes qué, Padre? Tú eres mi proveedor.
Yo no sé cómo, tú eres mi proveedor. Pero mientras yo estaba en esa mesa, yo oré y yo dije, pues Señor, tú vas a mandar la provisión. Porque en ese momento fue lo que sentí en mi corazón, que yo debía ir con mi familia y que Dios iba a proveer. Y yo dije, yo no sé cuándo tú vas a proveer. Si es ahí, si será después, no sé cuándo, pero yo sé que tú vas a proveer. Pues cuando era la hora de pagar, viene este muchacho, se acerca a la mesa de nosotros y le dice a mi esposo, hey, aquí tengo una tarjeta de regalo, ¿tiene alguito de dinero? Ve y úsala porque ya yo no la necesito. Y le entrego una tarjeta de regalo a mi esposo del restaurante donde estábamos sentados. Mi esposo, ok, pensamos, a lo mejor tiene $5. La tarjeta tenía $50, suficiente para pagar por mi comida, la de mis hijos y darle una buena propina al Señor. Mi esposo vio de un lado para otro lado, ese hombre no estaba en nada de eso. Yo creo que fue Dios. Yo creo que Dios en ese momento mandó un ángel o mandó un siervo suyo y me bendijo en el preciso momento de mi necesidad. Pero nosotros limitamos a Dios con nuestros pensamientos. Nosotros yo en esta mañana te invito, te reto a que pienses en un Dios que es sobrenatural. Hasta que tú no lo creas, no va a poder acontecer en tu vida. Por eso Dios prueba nuestra fe. Estás viendo a ver cómo vas a reaccionar cuando tu pantry está vacío, cuando no tienes nada en la despensa. Te vas a angustiar, vas a comenzar a decirle, Señor, aquí estoy otra vez, mira que estoy pelada. Nos vamos a poner como se pusieron los israelitas, o vamos a decir como hizo Abraham. Mi Señor proveerá. De modo que cuando tú vayas camino a la montaña de Moriah, al monte de Moriah, no se te olvide, no quites de tu mente que Jehová es tu proveedor. Vamos a Deuteronomio 30, del 9 al 14. ¿Lo tenemos? Y dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en las cosechas de tu campo. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Está hablando aquí de la bendición que viene cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Lean más adelante en el 11. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga, y así podemos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que no los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Amén. Más claro no canta un gallo. El Señor busca tu obediencia. El Señor busca que tú le oigas. El Señor prueba tu fe. ¿Por qué? Porque Él quiere dárnoslos todo. Él se complace cuando somos bendecidos. Aquellos que dicen que Dios no prospera a su pueblo son unos mentirosos. La palabra de Dios claramente lo dice. Él se deleita en nuestro bienestar. Dios no te quiere ver en escasez. Dios no te quiere ver contando de mes en mes cuánto vale. Él quiere que tu despensa esté llena. Él quiere que tú seas canal de bendición. Pero estamos poniendo piedra de tropiezo en nuestro caminar porque las armas se están levantando y nosotros, el
estamos caminando como hijos sin un padre. Cuando Él te dice a ti, yo soy tu proveedor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es todo? Mi carro, mi casa, mis finanzas, mis hijos para Cristo. Todo, mi ministerio, todo vendrá. ¿Cuándo? Cuando yo busco su rostro. Amén. ¿Estamos claros, iglesia? Amén. Amén. Bendito Dios. Mucha gente dirá, bueno, pero eso de la obediencia es del Antiguo Testamento. Pues Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La obediencia no se ha desconectado porque somos salvos. Juan 3:21 dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. De modo que nosotros seguimos obrando y obedeciendo. El mismo Jesús en Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Queremos saber por qué estamos como estamos. Porque quizás estamos buscando nuestra propia voluntad y no la voluntad de aquel que nos envió. De aquel que nos dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De aquel que nos entregó naciones, tu hogar, tu trabajo. A veces es difícil para el cristiano entender que es una nación. Dice, me exaltará sobre las naciones. La nación es el lugar donde Él te ha puesto. Donde te ha puesto para que tomes dominio. Tu trabajo, tu familia, la iglesia donde te ha puesto, la ciudad donde vives, el vecindario donde vives. Esa es tu nación. Y Él te ha dicho, yo te exaltaré sobre las naciones. Yo te exaltaré. Amén. El tercer punto es que tus palabras y tus obras deben actuar conjuntamente con tu fe. Y estas abren la puerta de los imposibles. Yo estoy siendo probado en mi fe, estoy oyendo, estoy obedeciendo, pero ahora tengo que hacer algo. Abraham confiesa que regresará él y el muchacho. Abraham sabía siempre que Dios proveería. Vamos a Génesis 22:3. Ese lo leímos ya, pero quiero en ese 22:3 hay una frase importante para que vean que en el camino al monte de Moriah, en el monte de Moriah, Abraham nunca perdió su visión. Sus palabras y sus obras iban conjuntamente con su fe. En el 3 dice, en el 3 dice que él se levantó, fue con sus criados, se encaminó al lugar que había indicado. Entonces le dijo a sus criados, en el 5, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Se me oye bien o me oigo foniosa? ¿Se oye bien? Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham en ningún momento vio a su hijo muerto. Abraham no vio el mandato que le dio Dios como su final. Él estaba clarito que Dios es mi proveedor. Porque antes de él salir, ya él había dicho, yo y mi hijo regresaremos. El 8. Cuando Isaac le pregunta al padre, al papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Abraham nunca vio a Isaac como el holocausto. Un segundo para
estamos viendo como Abraham vio, Jehová es mi proveedor. No, seamos honestos. Lo que estamos viendo es cómo le voy a pagar. ¿Sabes por qué? Porque estamos poniendo la mirada en nosotros mismos. Como que si yo soy la fuente de ingreso y el único ingreso en mi hogar soy yo. Y si yo no trabajo, aquí nadie come. ¿Sabes qué? Quitemos los ojos de nosotros mismos. Creamos en lo que dice la palabra, que Él bendice el fruto de nuestras manos. No te dice, yo te voy a bendecir a través de tu empleador y solamente. Tienes que creerle a Dios por cosas grandes. Hasta que no le creas a Dios por cosas grandes no van a pasar en tu vida. Algunos de ustedes conocen mi testimonio cuando yo escuché a Joyce Meyer, alguien dar un testimonio, que decía, Señor, yo necesito $10,000. Y el Señor me decía a mí, ¿tú sabes cuánto necesitas? Yo ni siquiera sabía cuánto necesitaba. ¿Cómo Dios me va a dar si ni siquiera sabía cuánto debía? Pues ese día dije, pues Señor, si lo hiciste con Él, lo puedes hacer conmigo. Yo me voy a mi casa y ahorita mismo voy a calcular cuánto debo. Mi deuda eran $10,000. Y yo dije, ok, Señor, tú me hiciste que yo escuchara a Joyce Meyer. Ahora tú y yo tenemos un pacto, porque en tu palabra dice que tú no haces excepción de personas. Si tú bendeciste a Él con $10,000, tú me puedes bendecir a mí. Yo lo creo. Ese día no habían pasado ni 3 horas cuando suena el teléfono y era mi mamá. Me dice, hija, te he tenido en mi mente todo el día. Y el Señor me dio un mandato. Me dijo que te bendijera con $10,000. Mi mamá no sabía por lo que yo estaba pasando. Mi mamá está en Venezuela, yo estoy aquí en Estados Unidos. Mi mamá no tenía ni idea de los problemas económicos en que yo estaba. ¿Por qué? Porque el enemigo había atentado con mi salud y la salud de mis hijos. Y como resultado de eso, estuve endeudada en cuentas médicas hasta los tequeteques. Todas mis tarjetas de crédito al 30 y 35% hasta arriba. Dejaba de pagar una tarjeta de crédito, me cobraban $35 por no haberles pagado y aparte me cobraban otros $35 a $100 más por haberme pasado, porque entonces las tarjetas te pasaban. Si tu límite eran $500, ahora no pagaste, como te cobré $35, ahora tienes 535. Y aparte de eso, como te pasaste de tu límite, te voy a cobrar $100 por encima de eso. Yo nunca me podía poner al día. Decía, no tengo ni para lo mínimo ni tampoco para pagarle todos los cargos de finanzas. Pero en ese momento yo no limité a Dios, yo me agarré de una palabra, como yo te reto hoy en esta mañana, que te agarres de mi palabra, no de la mía, de la del Señor. Agárrate de la palabra. ¿Qué milagro quieres de Dios? Si no se lo pides, nunca lo vas a tener. Si no lo crees, nunca lo vas a tener. Si tú no crees que Dios te puede bendecir con $10,000 en lo que tú salgas de aquí, nunca te va a pasar. Yo te estoy hablando de un Dios real porque me ha pasado a mí. Dios ha hecho cosas sobrenaturales en mi vida y lo puede hacer en la tuya, pero tienes que creerle. Hay mucha gente que dice, pero esa Biblia, eso se lo pusieron fue a los de Israel. Ahí no dice Nancy ni Rosa. Pues sabes, mi amor, si tú sigues leyendo la palabra de Dios como un libro de historia, jamás se va a hacer realmente. Pero si tú te apoderas de lo que nuestro Padre Celestial hizo, hace y sigue haciendo, tú vas a poder caminar en victoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Separa nuestros pensamientos de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tu pensamiento va a limitar a Dios. Tus emociones, lo que tú sientes, va a limitar a Dios. Pero si llega hasta el espíritu, hasta lo profundo, esa palabra jamás podrá ser robada. De modo, pueblo, que yo te digo en esta mañana, tus palabras y tus obras deben actuar conjuntamente con tu fe. No me digas que estás creyéndole a Dios si tú sigues hablando, yo no sé cómo lo voy a hacer. Es que me llegó esa cuenta, 300 pesos me llegó la luz. Y yo no sé cómo lo voy a pagar. Pues déjame decirte que ahí tus palabras no están alineadas. Quizás está alineada tu fe. Si tu fe no cree que puedes, pues nunca vas a poder. El domingo pasado
También es verdad que nada será imposible para mí si yo estoy creyendo. Pero todo será un imposible para mí si yo no creo. De modo que el problema no está en el proveedor, sino que el problema está en lo que estamos creyendo. Abraham siempre siguió caminando y obrando conforme a lo que Dios le había indicado. Santiago 2, 17 al 24. ¿Por qué es que nuestras obras tienen que estar en conjunto con nuestra boca y nuestra fe? Santiago. Santiago 3, del 9 al 12. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Amén. ¿Les está llegando? Amén. Vamos primero al 2:17, perdón. Santiago 2, 17 al 24. Un capítulo adelante. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Te pregunto yo en esta mañana, ¿tu fe tiene obras? ¿Tu fe tiene obras? Creo que no me han entendido. ¿Está teniendo tu fe obras? Mi cuenta está pelada, no trabajé, no me entró trabajo, estoy preocupada, estoy afanada. ¿Qué obras estoy produciendo? Preocupación. No son obras de fe. Me dieron un mal diagnóstico, estoy enferma, me siento mal, estoy caminando todo encorvada, me duele el alma. ¿Qué obras estoy produciendo? Pero hermana, realmente me siento enferma. Sí, yo no te estoy pidiendo que mientas. Es real, tu dolor es real, tus dolores de cabeza son real, tu dolor de rodilla es bien real. Pero ¿vas a creer lo que te dice el médico o vas a creer lo que dice la palabra de Dios? Si ustedes están aquí es porque han decidido creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. A mí no me importa lo que el médico te ha diagnosticado y te ha dicho. Esa es su realidad. Sí, puede ser que todos los exámenes médicos estén diciendo que está sentenciado a muerte. Todos los exámenes médicos están mostrando tumores cancerígenos. Pero la palabra de Dios dice que por sus llagas yo fui sano. Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿A la palabra que el enemigo está dando a través de un doctor? Que es muy real, está en mi cuerpo, siento todos los síntomas. ¿O voy a creer a la supernaturalidad de Dios, que me ha dicho que por sus llagas yo soy sano? Tenemos que desconectar los sentimientos, esta carne, lo que estamos pasando con lo que dice la palabra de Dios. Porque un pensamiento equivocado, un pensamiento, emociones, te van a llevar a lo que esta carne está sintiendo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese dejado llevar por los latigazos y el dolor que él estaba sufriendo por cada uno de nosotros? Y no por la palabra de su Padre. Jesús tenía una cosa en mente cuando llevó esa cruz. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando él recibió cada latigazo, cuando le pusieron esa corona de espinas en su frente, él estaba pensando en hacer la voluntad de su Padre. Él estaba pensando en la libertad que nos iba a dar a cada uno de nosotros. Que si él pasaba por todo eso, no iba a ser necesario que tú y yo pasáramos por todo eso. El problema es que nos queremos montar nosotros en la cruz, cuando el precio ya ha sido pagado de una vez y para siempre. Entonces te pregunto otra vez, ¿tiene tu fe obras? Sigamos leyendo. El 18.
juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Quieres que llegue a la perfección tu fe? Tienes que orar. Fíjate que aquí dice que no fue la fe lo que habló de Abraham, pero las obras que él hizo por la fe que tenía. De modo que si yo digo que yo tengo fe, la fe no se puede desconectar de las obras. Porque si estoy hablando nada más fe y no estoy dando obras, ahí hay algo que está mal. Es una fe muerta. Y una fe muerta no puede hacer nada. Es tu fe lo que mueve la mano de Dios. De modo que si no hay una fe viva, una fe con obras, nunca vas a poder cosechar. Nunca vas a poder ver el resultado. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y éste se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Somos amigos de Dios, estamos en una con Él cuando nuestra fe y nuestras obras van de mano a mano. Ahora, ¿qué hay con las palabras? Vamos a leer un capítulo más adelante, Santiago 3, del 9 al 12. Dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. O eres o no eres. O tienes fe o no tienes fe. O vas a tener tu boca alineada a las bendiciones de Dios o no. O vas a creer la Biblia o no la vas a creer. Tú decides. Aquí nos está exhortando y dice: esto no debe ser así. No debe ser que una persona cristiana esté diciendo que crea en Dios y está por el otro lado diciendo: Señor, ¿cómo lo voy a hacer que no tengo para pagar mis biles? ¿Sabes que eso no es asunto tuyo? Tu proveedor es Dios. Tú di como dijo Abraham: Dios proveerá. Yo no sé cómo es la cosa, yo no sé cómo yo voy a hacer. Él me dijo que fuera a caminar. Fuera una cosa, la bendición estaba en el lugar de obediencia. La bendición no llegó hasta que Abraham obedeció. El cordero estaba ya ahí, en un matorral, amarrado, y Dios lo que estaba esperando era que Abraham caminara 3 días, llegara al monte, tomara la leña, porque él estaba probando su fe. Él estaba viendo: yo voy a ver si él realmente dice que cree en mí. Aleluya, Señor, santo eres. Si tú realmente crees en él, tú sigues caminando y confiando, tú sigues obrando, tú sigues hablando, tú sigues confesando que tu provisión está en el lugar de la obediencia. Tú obedeces y la provisión estará allí. Nosotros no queremos lo contrario. Señor, tú bendíceme primero y después yo obedezco. Señor, tú dame mi cuenta y después yo diezmo. Pues no funciona así. Dios quiere ver tu fe primero, tu obediencia, tu amor por Él. Entonces Él te obedece, Él te bendice. Amén. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos estás comiendo? Estás comiendo el fruto de las palabras que han salido por tu boca. Y de lo que hay en el corazón, habla la boca. La palabra corazón allí es la palabra mente. De lo que hay en tu mente, va a hablar tu boca. En tu mente hay preocupación, vas a hablar preocupación. Si quieres saber
día jueves y vas a aprender sobre cómo controlar esos pensamientos. Es importante que controles lo que sale por tu boca. Y la única forma de controlarlo es que si controlas qué pensamientos se anidan en tu mente. Si abrir una cuenta de luz te va a comenzar a ocasionar a ti molestias, yo no sé cómo le voy a pagar, yo no sé. Controla esos pensamientos. Jehová es mi proveedor. El número 4, y para terminar, es la siembra. Hemos hablado 3, ¿verdad? La prueba de la fe, la obediencia y el oír. El tercero fueron las obras y lo que sale por mi boca. Y el cuarto es la siembra. La provisión no llega sin dar algo primero. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Le estaba pidiendo a su hijo. Dios nos dio a Jesús. Abraham dio a Isaac. ¿Qué estamos dándole nosotros a Dios? Ustedes todos han escuchado ese verso en Filipenses 4:19 que dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Este versículo, vamos a ir ahí, vayan a Filipenses 4. Quiero mostrarles algo. Filipenses 4. Ese versículo 4:19 tiene su historia. Ese versículo 4:19 fue escrito solamente a la iglesia de los filipenses. En ninguna otra parte de la Biblia dice que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Hay una historia que los quiero llevar aquí para que puedan entender que siempre hay que dar algo. Vamos al 4:15. Dice: y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Así que, por lo tanto, viene de algo que esta iglesia hizo. Esta iglesia de Filipenses fue la única que apoyó al ministerio de Pablo. La única que los ayudó. Y fíjate que Pablo le dice: yo no le estoy diciendo a ustedes que ofrenden porque yo quiero más ofrendas. Pero dice: trato de aumentar el crédito a su cuenta. Tú sabes todo de cuentas, tú trabajas en un banco, ¿verdad? Todos nosotros quisiéramos tener más créditos que débitos, porque el débito significa que están sacando algo de mi cuenta, ¿verdad? Y el crédito significa que están depositando
depositando a mi cuenta. De modo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, quiero poner más crédito en tu cuenta, para que entonces Dios supla todo sin que nada te falte. Cada vez que esta iglesia ofrendaba al ministerio de Pablo, que era donde esa iglesia fue llamada a ayudar, ellos obedecieron la voz de Dios y hicieron con la iglesia de Pablo, con el ministerio de Pablo. Cada vez que ellos hacían eso, había un crédito, ingreso del reino de los cielos, entraba directo a esa cuenta para que nunca faltara nada. Y es lo que Pablo les está tratando de enseñar a ellos. Cuando nosotros venimos al Señor con una ofrenda, nosotros le damos lo mejor que podamos darle a Él. Siempre les hemos enseñado que nos somos guiados por lo que el Espíritu Santo quiere que demos. A Abraham le pidió Isaac. Yo no sé lo que Dios te esté pidiendo a ti. Quizás Dios te está pidiendo ofrendar tu tiempo. Quizás tú sientes que ya venir a la iglesia se te hace difícil. Y Dios quiere que ese tiempo de ese domingo se lo dediques nada más a Él. Quizás Él te está pidiendo que tú ofrendes ir a ayudar a alguien que sabes que está en necesidad. Quizás es alguien que necesita ayuda en su casa. ¿Qué tipo de ofrenda el Señor te está pidiendo que le des? Quizás está pidiendo tu dinero, porque te está probando tu fe en tus finanzas, a ver si todavía le crees. Que cuando Él te dice, dame $20 y sabes que no tienes para la renta, no es porque Él te lo quiere quitar, Él quiere ver dónde está tu nivel de fe. ¿Me crees que si tú pones $20 en mis manos, yo te puedo bendecir? Hasta que no quitemos ese pensamiento y esa forma de pensar, vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que Él está pidiendo de ti? ¿Qué le estás ofrendando a Dios? Dice aquí que la ofrenda que Él enviaron fue de agrado a Dios. Una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Está aceptando Dios con agrado lo que le estás dando? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu Dios? No estoy hablando nada más monetariamente. Tu mañana, los primeros 15-20 minutos de tu día, ¿se lo estás dando a Él? ¿O te levantaste en la mañana, te cepillaste los dientes, te tomaste el café, te fuiste al trabajo y se te olvidó? Quizás Él te está pidiendo, pues vamos a sentarnos, dame 15 minutos, quiero enseñarte algo en la palabra. Ay, que no tengo tiempo, Señor, porque estoy apurada. ¿Qué te está pidiendo Dios? Yo sé que ahorita en tu pensamiento están pidiendo cosas que Dios te está pidiendo. Quizás es palabras más dulces con tu esposo o tu esposa. Quizás es que seas más dulce con tus hijos. Has sido áspera como estás hablando. Estás haciendo todo de mala gana. Friegas los platos y estás maldiciendo por esa boca porque nadie te ayudó en la casa. Y Dios te está diciendo, yo quiero que todo lo que tú hagas, lo hagas para mí. Cuando tú limpies el piso, hazlo para mí. Cuando tú laves los platos, hazlo para mí. Cuando tú pagues una baldosa, hazlo para mí. Cuando tú barras, hazlo para mí. Cuando estés pintando una pared, hazlo para mí. Cuando estés con tu esposa, hazlo para mí. Cuando le hables a tu esposo, hazlo para mí. Qué diferente fuera todo si cuando le entregamos al Señor nuestras vidas enteras. Que cuando estamos trabajando lo estamos haciendo para el Señor, no porque si me pagaron o no me pagaron. Y porque aquel se agarró 3 horas de noche, ahora me voy 3 horas. ¿Lo estás haciendo para el mundo o lo estás haciendo para Dios? Aquel pega nada más 2 bloques en 1 hora. Yo pego 3, yo estoy mejor que él. Cuando sabes que puedes pegar 10 en 1 hora. Vamos a vernos en el espejo de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
versículos del 6 al 11. Le dije 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios 6. Versículo 9. Primero 9:6. 9:6. Sí, dijo primero 9:6. Exactamente, gracias iglesia. 9:6, porque yo estaba en el 6:9. Dice, recuerden esto. Cuando alguien dice recuerden esto, significa que no los han dicho más de una vez, ¿verdad? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. El que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. El que suple la semilla, también. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para el que coma. Él aumentará tus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. Serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Esa es la promesa de Dios. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Él quiere que sembremos, Él quiere que cosechemos abundantemente, que seamos generosos, que no estemos preocupados, no puedo dar porque no hay dinero. Dios te ama, Él es tu proveedor, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que chequear dónde está nuestra fe, tenemos que chequear dónde está nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia, cómo estoy obrando. Todo lo que yo haga voy a cosechar. Si realmente le decimos que le amamos, tenemos que obedecer y tener la seguridad que Él es nuestro Jehová Jireh, que estamos subiendo al monte de Moriah, que estamos pasando pruebas de fe, pero que yo voy a oír su voz, que yo voy a ser como Abraham, voy a preparar mi leña, yo voy a pararme temprano y yo voy a marchar. Y cuando llegue allí, yo no sé cómo, pero Dios va a proveer. Dios no me va a quitar lo que Él me dio, sino que va a multiplicar. Él va a dar la provisión para que yo tenga en abundancia, para que yo pueda ser un canal de bendición para otros. ¿Dónde está tu corazón en cuanto a las riquezas? ¿Dónde está tu corazón en cuanto a la prosperidad de Dios? Si tu corazón no está en el lugar adecuado, la prosperidad nunca va a llegar a tu vida.
Dios le da semilla al que siembra, no al que se la come. Si lo que tienes en tu mano no es tu cosecha, es tu semilla. Todo buen sembrador sabe que siempre tiene que dejar semilla para sembrar. Porque no se puede comer todo y no producir. Y la semilla es constante. Tú no puedes sembrar nada más en el verano y pretender que tengas comida para todo el año. La siembra se hace constantemente para que siempre haya una cosecha abundante. Si Dios te está pidiendo Isaac, dáselo. Si Dios te está pidiendo algo valioso para ti, dáselo. No le des tus obras, la sobra tuya. No le des lo que te sobró, dale lo mejor. No le des las últimas horas de tu día, dale las primeras horas. No le des ya cuando estés cansado, dale temprano en la mañana, cuando puedes pensar bien y puedes alabarle y glorificarle. Dale a tu Dios lo mejor de ti. Amén. Pues vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido dada, Padre. Tú conoces cada circunstancia, cada arma que se ha levantado en nuestra contra, Señor. Pero yo declaro, Padre, que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Yo declaro, Padre Santo, que si tu pueblo oye hoy tu voz, te obedece. Tú los exaltarás, Señor, en sus trabajos. Tú bendecirás a sus hijos. Tú bendecirás, Señor, sus cuentas bancarias. Tú, Señor, les das provisión que sobreabunda, Padre. Espíritu Santo, habla a cada corazón conforme a lo que tú has predispuesto que cada persona dé, Señor. Muéstrales qué ofrenda han de dar, qué tipo de ofrenda han de dar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Adolfo, ¿puedo orar por los diezmos? Amén, gloria a Dios. Señor Padre, gracias. Te damos, Padre. Nos has permitido, Señor, estar una vez más aquí, Señor, hemos
Señor, por la maldad que se ha levantado, Señor, en esos lugares. Padre, declaramos a Colorado tierra santa. Declaramos, Señor, que el enemigo nos sigue robando vidas, Señor, de esa manera, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tus hijos y tus hijas se levantan con poder, Señor. Comienzan a ministrar en las escuelas, en las universidades, Señor, amante, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú eres Dios misericordioso, que tú eres Dios de gracia. Padre, que esas familias puedan llegar a ti, que en medio de su desolación, de su angustia, Padre, lleguen a ti, Padre Santo. Oh, Padre, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Que tengan la oportunidad, Señor,